Bueno, ahí lo puse a grabar. Habíamos llegado hasta acá y vamos a continuar con la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer? Si no, vamos a seguir. Em, Esto lo que está acá, un poco son las descripciones de lo que habíamos visto, así que se los dejo y los salteo. Pero me voy a detener un poquitito en esto, ¿no? Y esto, como ustedes podrán eh, presumir, es un tan famoso eje de economía, ¿no? Un gráfico con dos ejes y una cruz, digamos, cada uno representando uno la oferta y la otra la demanda. Acá, por convención, se le agrega la A, ¿no? A ambas, y se habla de la oferta agregada y la demanda agregada, para hacer una referencia bastante rápida a que se está hablando de una interpretación macroeconómica del gráfico. Y el otro elemento que tal vez es comparativamente distinto, en este caso es que en el eje horizontal, el que está debajo, el acostado, lo que está medido es una Y en vez de lo que normalmente usamos como una Q o algún producto. Y se usa una Y porque lo que está representándose ahí es el nivel total del producto. O sea, es la cantidad total de bienes y servicios. Como una Q normalmente se hablaba de un tipo de producto o un solo servicio. La demanda y oferta agregada lo que hablan es el equilibrio donde se comercializan todos los productos. Y lo interesante de este gráfico no es en sí mismo verlo de esta forma, si se quiere de manera estática, porque habla de que existe un punto de equilibrio para una economía donde hay un nivel de oferta y un nivel de demanda que están balanceados, ¿no? Que es básicamente lo que se produce en un año. Lo interesante, o lo más valioso en verdad de esta herramienta bastante sencilla, es en realidad utilizarla y jugar un poco en contextos, lo que nosotros, o ya mencioné antes, de manera coloquial como intertemporales, o sea, a lo largo del tiempo. Porque en realidad esta herramienta lo que a veces nos permite jugar y entender es, bueno, em, buenas tardes, es que si existe alguna situación, ¿no? Ejemplo, eh, cualquier país del mundo durante la pandemia, lo que puede ocurrirte es que haya un desplazamiento hacia la izquierda, un corrimiento de la demanda agregada, que es, se te va de tu equilibrio anterior, porque, ejemplo, por la pandemia, la gente dejó de o redujo significativamente el consumo. Y podríamos enumerar una gran cantidad de consumos que desaparecieron. En este caso, además, muchos de un día para el otro, como puede ser la salida a realizar actividades sociales, los cines, restaurantes, muchos procesos de consumo inclusive se detuvieron, la gente no iba a ir a comprarse un auto durante los primeros días o en el caso argentino meses de la pandemia, porque si, no podías ni ir a hacer el trámite, pero ahí, si ibas a hacer el trámite igual no ibas a salir, no ibas a usar. Entonces, la verdad es que afectó muchísimo elementos. Me parece que sí. Mm, Perdón, ¿era un comentario a la clase? No, asumo que no. Entonces, en situaciones donde ocurren estas, eh, sí, el turismo es otra rama, es otra área que se vio muy afectada y podríamos extenderlo a prácticamente toda la actividad económica. Digamos, el ejemplo de la pandemia es muy drástico, pero además es muy reciente y es muy claro. O sea, eh, ya vimos en clase pasada que el Producto Bruto Interno de Argentina de ese año, del 2020, cayó un 10%. O sea, básicamente hay evidencia, no solo anecdótica de cada uno de los sectores, sino de las estadísticas de la actividad económica que cayó 10% en todo el año y más de un 20% específicamente en el segundo trimestre, que es muy parecido a lo que ocurrió en otros países. Algunos tal vez en verdad en otros trimestres del año, ¿no? Pero bueno, y
¿qué es lo que en verdad podemos hacer y considerar teniendo en cuenta lo que esta sencilla visión de la economía que nos da este modelo es, bueno, la actividad económica en gran parte se cayó en esa situación por un desplazamiento de la demanda, o sea, se cayó mucho la demanda. Entonces, lo que puede hacerse es trabajar sobre los distintos sectores que componen esta demanda agregada. Como vimos la clase pasada, consumo, inversión, gasto y el sector externo, digamos, a grandes rasgos. Entonces, lo que puede ocurrir es en situaciones donde alguno de estos sectores se cae, se contrae, algún otro podría salir a devolver a la situación anterior. Porque en un contexto de una actividad económica determinada, ¿no? Que caiga hacia la izquierda, que se desplace, significa que tu actividad económica, tu capacidad estaba ahí, simplemente la dejaste de usar. Entonces, no habría un choque demasiado fuerte con, por decirlo de alguna forma, la frontera de posibilidad de producción, porque vos estabas ahí, te caíste hacia la izquierda de esa frontera, pero vos podrías volver. Entonces, en la mayoría de los casos, si identificamos como que lo que se cayó es el consumo, ¿no? Vos podrías actuar sobre alguno de los otros agentes de la actividad económica para devolver a su lugar anterior, o por lo menos amortiguar el efecto de la caída. Eh, y ahí es donde, por ejemplo, podemos ver cuál fue, en grandes rasgos, ¿no? La respuesta de los distintos países ante la crisis del COVID, ¿no? Y lo que vemos en esto son los círculos, ¿no? Que representan el tamaño de los paquetes de ayuda económica que lanzaron los distintos países como porcentaje del producto, ¿no? GDP es PBI en inglés. Y lo que vemos es que consistentemente los países, tanto desarrollados como varios en vías de desarrollo, realizaron muy importantes esfuerzos por parte del sector público, ¿no? Para tratar de amortiguar, reducir idealmente sería evitar el efecto de la crisis producida por el COVID-19. Tengan en cuenta que acá estamos hablando de Alemania, por ejemplo, un 33% del producto lo destinó a distintas medidas para evitar un colapso económico durante el COVID. Eh, y es importante también resaltar que la mayor parte de este efecto era para evitar problemas económicos, no tanto la situación de salud, porque el gasto en esa dimensión sería significativamente menor. Invertir un 33% del producto solamente en salud sería
Hola, volví. ¿Me escuchan? Ah, sí. No me di cuenta que no. Me parecía, estaba muy silencioso todo y después me di cuenta de que no. eh, se me, se me había cerrado, pero no me decía que se había cerrado. Em, ¿Alguien me puede decir hasta dónde llegué? O hasta dónde vienen ustedes, mejor dicho. Estábamos viendo la parte de cuánto había invertido del Producto Bruto Interno cada país. El gráfico Uf, azul con los lobitos negros. sí, ok, sí avancé. Em, Qué raro que no me haya dicho, porque me decía que estaba compartiendo y todo, pero bueno, a ver. Tarara. Mm, Compartir, ahí está. Tac. ¿Esto? No, ¿Esta? la anterior. Ah, ok, bueno. Sí. Ese, esa. Ok, bueno, genial. Eh, Perdón, no sé. No sé por qué no me avisó. Sí, me veía que estaba transmitiendo y todo, pero estaba todo muy silencioso, por eso me detuve un rato y me puse a mirar a ver si había algo que andaba mal. Em, bueno, lo que decía en este momento es que los distintos países, siguiendo y teniendo en cuenta lo que plantea los modelos de demanda agregada, saben que la actividad económica, si se contrae, bueno, tiene un impacto fuerte. Eh, no solo porque les cae el cálculo del PBI, dicen, tienen que salir en los diarios, bueno, se nos contrajo la economía, sino bien tiene unas implicancias muy fuertes a nivel económico, social, político. Entonces, no sabiendo que hay herramientas para tratar de participar y de evitar que esta situación pase, muchos países, no solo Alemania, vemos que en esta lista también está Brasil, está Sudáfrica, está India, digamos, de economías de diversos países, diversas ideologías económicas inclusive, decidieron intervenir y destinar un montón de fondos para proteger la actividad económica. Muchos de esos fondos, en realidad, no fueron directamente compras directas de los estados. No es que dijeron, bueno, vamos a construir autopistas, vamos a comprar resmas de papel. En muchos casos acá vemos cómo fue gastado esos fondos que pusieron a disponibilidad de la actividad económica y vemos que el componente más grande, que es la línea que está, o el área que está abajo en el gráfico, son garantías. Y básicamente los estados salieron a ofrecer garantías a las empresas y a los bancos para que presten y mantengan eh, con esos fondos a las empresas durante un periodo de potencial riesgo económico. Lo que no querían que pase es que las empresas quiebren, despidan a todos los trabajadores y apaguen las máquinas y no las vuelvan a usar nunca más, que podría ocurrir si quiebran. Entonces, bueno, por un lado ofrecían garantías. eh, La línea azul, por ejemplo, o el área azul, mejor dicho, acá encontramos lo que son transferencias de valores, ¿no? Y ahí es donde entran, por ejemplo, planes que Argentina utilizó bastante, que incluirían, se entrecorta lo mío, yo tengo buena señal según lo que me dice esto. Bueno, voy a apagar la cámara por las dudas. Em, Y estas transferencias hacen referencia a lo que Argentina, por ejemplo, usó el IFE o los ATP, que fue el Estado transfiriéndole plata bueno, era a las personas directamente a través de las empresas como el ATP o el IFE, que era a las personas directamente, como forma de aumentar el consumo. Entonces, con los préstamos a través de garantías,
lo que trataban de ayudar es a las empresas, por ejemplo, a invertir, a mantener las tasas de interés estables y a proteger la oferta. A través de las transferencias de dinero, lo que hacían era, bueno, tratar de aumentar el consumo privado. Mucho de ello había caído porque las personas no querían consumir porque no podían salir a comprar, no podían hacer otra cosa, pero muchos otros casos es porque no tenían ingresos, o mismo porque tenían miedo de gastar en algunas situaciones, y ahí voy más allá de Argentina, digo, tenían miedo de gastar porque como hay tanta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, la gente también consume menos, ¿no? Entonces, todos estos elementos fueron vehículos por los cuales los estados trataron de proteger y evitar que cayera la actividad económica. Porque todos los estados, más de izquierda, más de intervención sobre la economía y hasta los menos, son conscientes de que hay cosas que se pueden hacer, especialmente en contextos de lo que se llama un shock, ¿no? Un impacto externo tan fuerte como fue la pandemia. Otra de en otra dimensión, digamos, otra cosa que se puede hacer ya en un momento no pandémico, y no necesariamente por un shock en sí mismo, es, como vemos acá, eh, en este gráfico es la relación entre la tasa de interés, que es la línea gris, que está medido en el eje de la derecha, por eso arranca en cero y sube, y el crecimiento económico, que es la línea que sube y baja más cerca del eje que está entrecortado, medido a la izquierda, ¿no? Que parte desde un -3 o un 3 negativo hasta un 4% por encima, positivo, y esto es, la tasa de crecimiento trimestral de Estados Unidos. Y es un mejor país para hablar del impacto de la tasa de interés sobre la actividad económica que Argentina, porque Argentina, la verdad, nuestra economía se mueve mucho menos por lo que pase con la tasa de interés de referencia que por algún que otro programa fiscal. Pero lo que vemos acá es muchas veces cuando la actividad económica, que es la línea amarilla, cae, vamos a ver que hay muy cerquita un momento en el cual la línea gris empieza a bajar también, que es el Estado decidiendo reducir las tasas de interés. La intencionalidad que tiene esta acción es, bueno, se sabe también, y lo hablamos cuando le definimos algunos de los componentes de la demanda, especialmente el consumo y la inversión del sector privado, es que depende mucho de qué es lo que pase con las tasas de interés. Si las tasas de interés son altas para los inversionistas, por ejemplo, si tienen que pagar un 8% de interés a los bancos cuando piden plata, entonces probablemente algunos proyectos de inversión que rindan menos que ese 8% no los van a llevar adelante, porque tienen que ganar más del 8%. Por otro lado, si las tasas de interés bajan, entonces hay un montón de proyectos de inversión que tal vez son más inseguros o que tal vez garantizan tasas más bajas de rendimiento, entonces van a poder llevarlos adelante. Entonces, bajar las tasas de interés a las empresas les das la señal de que hay cosas que son más rentables. Ahí tengo una pregunta. Eh, Cuando decís el Estado es como tal o regulando las tasas de los bancos privados. Bueno, a ver, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, lo que hace el Estado es regula la tasa a la que se prestan los bancos privados, que termina regulando la tasa de los bancos privados. Hay otros países, como Argentina, que además tiene un mecanismo para modificar las tasas de interés y asignar a distintos tipos de proyectos tasas de interés subsidiadas. Entonces actúa más el Estado afectando las tasas de interés directamente. Pero lo que quieren buscar a través de ambos mecanismos es, le hace artificialmente, y lo tradujo como, independientemente de lo que el mercado privado considere que tiene que ser el valor de las tasas de interés, el sector público
tiene capacidad y en muchos aspectos es muy grande la capacidad que tiene. Y acá no me refiero a Argentina nada más. Piensen que en Estados Unidos la principal tasa de interés es la tasa de la reserva, la que regula la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de ellos. Entonces, en un país que es y uno de los paradigmas de libertad económica, la tasa de interés está regulada por el Estado. Y eso pasa en, creo que todos los países ocurre. Eh, Tendría que ver si hay alguno que no tiene ninguna autoridad regulatoria y que defina alguna de las tasas. Pero bueno, la razón y la forma en la que ese movimiento de tasas afecta a la economía es, bueno, porque si vos manipulás, ¿no?, artificialmente las tasas de interés, vas a afectar los criterios de decisión de los consumidores y de los inversionistas. Dos elementos claves a la hora de explicar el movimiento del producto. Y ahí, o sea, María, tu pregunta es muy buena, porque probablemente hayan leído o hayan escuchado que la semana pasada la Reserva Federal decidió subir las tasas de interés. Y muchas veces las sube, muchas veces las baja. Especialmente lo que resonó de esta última suba es el tamaño de esa suba, porque subió 75 puntos básicos, o sea, 0,75 de lo que sería la tasa final. Si la tasa es del 0, la llevó a 75. Bueno, esa suba es la más importante en varias décadas. Eh, no sé, Gustavo, creo que hay otras personas que dijeron que se entrecortaba, pero yo no veo ningún... Ah, gracias. No, pregunto Eh, porque me marca poca señal, a lo mejor es por eso a mí solo. Como que tengo poca creo señal que de... sí, sí, si te marca eso es de tu lado. Eh, Vale, gracias. no, nada. Entonces, bueno, ese es un mecanismo que tienen. En Argentina también el Banco Central subió las tasas. Pero en nuestro contexto, digamos que ya tenía la suba, creo que fue 5, o sea, son 500 puntos básicos, que serían 5%, que proporcionalmente es mucho menos, porque es un 10% de la tasa de interés. Estaba en 50, subió, que creo que estaba en 53, la subió a 58. Entonces subió menos de un 10%. En Estados Unidos la subió de 0,25 a 1. O sea, piensen, es un 300%, es una bestialidad. ¿Por qué? Porque quieren incidir sobre la actividad económica. Y en ese sentido, en verdad, en Estados Unidos y en otros países, en este momento, lo que están tratando de hacer es frenar a la economía. Por más raro que suene. Pero vamos a hacer un poco más de hincapié en eso eh, más adelante. Porque en el fondo lo que no se ve hasta acá, sí, exactamente. Lo que no se ve en esto, y una cosa que, eh, el gran defecto que tiene tratar de entender qué pasa con la economía utilizando este criterio de la demanda agregada y tratar de mantener la actividad económica o incentivarla, es que hasta ahora nunca les había hablado de la inflación. Y eso pasa porque ese mecanismo, ese modelo, esa forma de entender la economía, ignora qué es lo que pasa con la inflación. Está armado así. No es que la ignora porque dice inflación es mala, sino porque no tenía herramientas, no hay forma de meter todo en la misma bolsa. Entonces no lo mira. Pero por eso está todo lindo con que hay que mantener la actividad económica y aún en este momento donde las economías rebotaron de la crisis, pero no es que ahora está el mundo creciendo al 50%. Volvió a crecer a un ritmo normal. Y aún a ritmo normal, los bancos centrales están tratando de frenar la actividad económica y ahí es donde tiene que ver el tema de la inflación. Vamos a hablar un poco más en detalle de qué es lo que está detrás de la inflación. Eh, pero bueno, esa es la gran falla de entender la economía exclusivamente utilizando esta lógica que es, vos podés tratar de proteger la actividad económica, pero acá no vas a ver nada, no vas a tener muchas herramientas para entender qué es lo que te pasa con los precios. Y en general, la piloteás, porque Estados Unidos, desde los 80 en adelante,
todo este juego de subir, bajar la tasa, lo pudo hacer bastante bien sin tener problema de inflación. Entonces lo usaba y funcionaba bárbaro. Subía la tasa de interés, cuando no tenía que reactivar la economía, la economía se mantenía operando bien. Algún problema, alguna crisis, alguna recesión, bajaba la tasa de interés y volvía a reactivar. Podía haber ignorado qué es lo que pasaba con la inflación, porque no era un gran problema. Bueno, ahora ya eso no ocurre. Pero eh, a- para hablar de inflación tengo que traer un montón de otros temas y lo vamos a dejar para la, la próxima clase. Entonces, uno de los temas, ¿no?, asociado un poco a esto que hablaba de, bueno, devolver el producto bruto, o sea, recuperar el nivel de actividad económica, devolverlo una vez que tenés una crisis en una situación, se puede también interpretar como, bueno, tenemos el PBI como un PBI potencial eh, y la línea que está debajo es el PBI real. Y podemos interpretar el PBI potencial como un concepto que Federica también utilizó en sus clases, que es la frontera de posibilidad de producción. Básicamente el PBI potencial es lo máximo que podría llegar a producir una economía. Entonces es lo ideal. Pero la realidad es, bueno, en economía sabemos que nunca vas a estar al 100%. Si también leen o les habrá llegado algún artículo, habrán escuchado hablar del concepto de capacidad ociosa, ¿no? Bueno, ninguna industria, algunas pocas industrias trabajan al 100% de la capacidad instalada, pero no todas. Y eso hace que no toda la economía esté operando al 100%. Eso significa que el potencial sería que todo esté al 100%, no ocurre. Pero al mismo tiempo sabemos que el desempleo nunca es cero. No existe desempleo cero. Entonces siempre va a haber gente que no tienen trabajo. A veces es porque están cambiando de trabajo. A veces es porque no encuentran trabajo. Mientras que no estén trabajando, entonces la actividad económica total de tu economía es menor de lo que podría potencialmente ser. Porque potencialmente sería el máximo si estuvieran todos trabajando, si fuera cero el desempleo. Entonces no ocurre. Esto es lo mismo que decir, nunca vas a estar al nivel del potencial. Es imposible. Pero lo ideal es estar lo más cerca. Entonces, cuando se ensancha el potencial y la brecha, digamos, la brecha son estos puntitos que están acá, cuando ven que el puntito es el máximo, por ejemplo, en este caso es en el 2002, cuando se pegó de lleno la crisis que inició a fin del 2001. Entonces hay una brecha entre ambos de más del 20%. Y eso se traduce en que cayó mucho la actividad económica, pero el PBI potencial no cae tanto. Se achica porque en verdad durante ese año se invirtió poco, entonces muchas máquinas que se rompieron nunca se arreglaron. Muchas máquinas que necesitaban arreglarlas o, no sé, ponerles aceite o lo que sea, no lo hicieron, entonces después producían menos. También ocurrió que mucha gente emigró en el 2001, entonces perdiste trabajadores, perdiste capacidad de producción a través de las personas. Entonces se te cae el potencial. Ahí tengo una pregunta, ¿no está a nivel de potencial? ¿Tiene que ver con el riesgo que analizan? Em, no sé si entiendo el riesgo que analizan. Primero, ¿a qué riesgo? Y después, ¿quiénes? Si me puedes expandir un poco. No, me refería a no, o sea, una industria, una empresa, lo que sea, no estar al 100% al nivel potencial o deseado, se refiere a la economía, o sea, el contexto, al riesgo de lo que pueden perder, análisis económico en sí. Pues ahora lo entiendo, es una buena pregunta. La verdad depende un poco de las industrias. Hay industrias que normalmente operan al 100. Eh, y esas son, por ejemplo, o la mayoría de las que son procesos continuos. Ejemplo, de vuelta, perdón por el uso de la palabra, las petroquímicas. O sea, vos tenés una refinería, a vos te conviene hacerlo operar al 100%, porque está todo el día trabajando y vos hiciste el cálculo para, bueno, a mí me llegan del caño del oleoducto o del gasoducto
X cantidad de metros cúbicos por día. A mí me conviene usar todo, porque la planta está diseñada con economía de escala para usar todo. Pues no puede dejar menos, o sea, volumen parado en el cilindro, ¿no? La producción de papel y pulpa. También son máquinas que están todo el día prendidas, todo el día. No tenerla todo el día prendida significa que cuando la tenés que apagar, tal vez estás 6 horas apagándola y 10 horas prendiéndola. Entonces no te conviene. Entonces esas normalmente operan al 100. Pero hay un montón que en verdad, por diseño, no necesariamente operan al 100. Y muchas veces pasa que eh, eh, necesitan, básicamente es como que se necesita que se alineen muchos planetas para que operen al 100. Eh, una de los sectores que más vaivenes tiene es el automotriz. Porque cuando hacen una parada para cambiar la línea, bajaste una línea de producción entera. Y estás un tiempo largo para readecuarla. Y además se readecuan bastante frecuentemente. Una refinería la construís y no la cambiás casi nunca más. La parás cada 6 años, 7 años para hacerle un trabajo muy fuerte de limpieza y después sigue funcionando igual. Las automotrices cambian un poco más y además depende mucho de la evolución del mercado, porque el sector automotriz trabaja mucho bueno, ahora, en función de los pedidos. Entonces, si vos producís un vehículo que no tenés certeza de que lo vas a vender y tal vez parás la planta, mandás a la gente de vacaciones, depende mucho de cómo evoluciona la demanda. Entonces, el sector automotriz a veces está al 70%, a veces está al 40%, cambia mucho. Y después tenés muchos sectores que están en el medio. Y tienen principalmente que ver con, sí, o sea, depende mucho del mercado. Hay pocos mercados que especialmente para Argentina, ¿no? Donde nosotros tengamos a nivel industrial, que tengamos asegurado mercados. Tal vez el agro es distinto, ¿no? El agro probablemente trabaja al 100%, a menos que haya normas que desincentiven o, que es más posible, te cambia el clima y te cambia mucho la producción agrícola. Entonces, ahí medio que vas ajustando todo el tiempo cuál es el potencial. Pues si te llueve menos, no, digamos, te cae el potencial porque básicamente tu tierra es menos productiva. No hay mucho que hacer ahí. Pero lo importante es, bueno, cuando hay una fuerte caída del real, el Estado puede, y en la opinión de la mayoría, debería intervenir para tratar de reducir ese efecto. Y espacio tiene, pues justamente, si te cae la actividad económica, tu PIB potencial te cae menos. Entonces, básicamente es, mira, capacidad de producción tenés, simplemente hay un problema por el cual no se está produciendo, y el Estado trata de resolver ese problema. Y muchas veces, si miramos qué es lo que ocurre en la economía, la mayoría de esas veces hay problemas de confianza, hay problemas se produce algo externo, de vuelta, la pandemia. La gente no sabía qué hacer, ¿no? Muchas personas estaban muy asustadas. Muchas economías, aún las que no se cerraron, como la de Argentina, que fue legalmente mandatorio que nos encerremos, las economías que no se cerraron de forma mandatoria lo hicieron de forma voluntaria. Se veía que el PBI cayó, muy parecido en los países que entraron en modelos de ASPO, como en países que no lo hicieron. Porque en verdad la gente no quería ir a trabajar, tenía miedo. Entonces, ahí es donde el gobierno, el Estado, tiene la capacidad de intervenir y decir, che, no, yo acá voy a tratar de mantener algo. Entonces, tratar de mantener la brecha chiquita, básicamente. Lo que también tiene que asegurarse el Estado es, bueno, mantener la brecha chiquita es la mitad, la otra mitad es expandir el potencial. Pues si vos no expandís el potencial, todo bien con mantener la brecha chica, pero tu actividad económica no puede crecer por encima del potencial. No hay manera. O sea, si no tenés más máquina, no vas a poder producir más. No hay forma. Si tu población no se educa y no aprende cosas que generen más valor, no van a generar más valor porque sí. Entonces, ahí el Estado también puede participar. Lo que definitivamente no tiene que hacer el Estado es
poner trabas a que el potencial se expanda. Obviamente después es discutible cómo se puede hacer para mejorar más el potencial, ¿no? Eso ya es otra historia. Lo que sí se sabe es que se puede hacer algo. Y acá les traigo, vamos a cambiar ligeramente, y ya no hablar tanto del producto directamente, pero vamos a hablar un poco de otras cosas. Y les traigo el mercado de trabajo. Y es que está muy vinculado a lo que tiene que ver con la producción. Y el mercado de trabajo uno podría decir, bueno, ¿de dónde? ¿Por qué es que es relevante el mercado de trabajo? Porque vos decís, bueno, sí, está mal que haya desempleados, ¿no? Está mal, ¿no? Qué malo que fue el 2002, 2003 porque la gente quería trabajar y no podía, o qué malo que fue el 95, o más recientemente. Pero económicamente hablando, hay otra razón, además de pensar lo bueno o malo que es que la gente trabaje, sino, sino que tiene que ver con esta relación. Y acá lo que vemos es, por un lado, la tasa de desocupación y por el lado, el nivel de pobreza. Entonces, yo creo que es bastante evidente que hay cierta correlación entre ambas cosas. Correlación entendida como, bueno, ambas se están moviendo de una forma bastante parecida. Entonces acá es donde entender y tratar de resolver el problema del desempleo cobra otra dimensión. No es nada más el hecho de que la gente no tenga trabajo. Como se ve en este gráfico, el hecho de que la gente tenga problemas de empleo parece tener una vinculación muy fuerte con los niveles de pobreza en una economía, especialmente a partir del 2001 en adelante, es muy fuerte. Bajó el desempleo y no la pobreza en el final. Sí, por lo menos no bajó tanto, pero es correcto. Y lo que pasa es que hay... Esto habla de distintos momentos, ¿no? Creo que es bueno, y otra cosa que puedo usar también, Gustavo, para comentar al respecto es, también podemos encontrar al principio de esta serie un momento en el que la pobreza sube mucho y el desempleo casi no se mueve. Pero ese periodo también nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa ahora. Eh, sí, María Laura, eso es correcto. Es muy cierto y eso explica parte del por qué no cae tanto. Eh, el fenómeno que está detrás se vio muy fuerte en el 89 y en el 90. Hoy no estamos en esos niveles, pero lo que pasa en el fondo también es la pobreza está medida en función a la capacidad que tienen las personas de comprar una canasta de bienes y servicios. Básicamente es si los ingresos que tienen alcanzan para satisfacer necesidades. En procesos inflacionarios hay que ver quién gana la carrera. Vemos que en el 89-90 el desempleo no subió mucho, no hubo un gran problema de desempleo, pero tuvimos la hiper. Entonces no importaba que la gente tuviera trabajo, los precios subían tan rápido, mucho más que los que se ajustaban los salarios, que entonces mucha gente fue considerada pobre, porque como la pobreza la medimos por ingresos, si te ganas si los ingresos no te alcanzan para comprar la canasta de bienes y servicios, sos pobre. Entonces, en la hiper fue muy claro ese fenómeno. Se subió, fíjense el pico que se ve acá y cómo vuelve a bajar muy rápido. ¿Cuándo? Cuando se controla la inflación. Como el desempleo todavía se mantenía relativamente bajo, entonces se controló la inflación, se ajustaron los salarios y el nivel de pobreza se estabilizó. Después, claro, empieza a subir mucho, o sea, empieza a subir la pobreza y hubo un salto en el desempleo. Pasa que ese es el fenómeno de los 90, ¿no? Donde aumentó muchísimo el desempleo, no tanto la problemática de la misma, en gran parte porque, si recuerdan, el desempleo se mide en función a la gente que busca trabajo contra
la población económicamente activa. Lo que pasó mucho en los 90 es que saltó mucho la tasa de actividad, o sea, mucha más gente empezó a buscar trabajo. Como la actividad económica argentina, por más de que nuestra economía creciera, no generaba tantos puestos de trabajo, por lo menos no tantos como las que se estaban necesitando porque aumentaba la tasa de actividad muy fuerte. Hablé un poco en la otra clase de muchas mujeres insertándose en el mercado. La otra parte es, bueno, el fenómeno de crecimiento económico en los 90 en Argentina fue mucho por ganar eficiencia en trabajo y no tanto por generar más trabajo. Entonces la economía crecía, lo que mantenía la pobreza relativamente estable, porque los que ganaban plata, sueldo, ganaban mejor. Lo que pasaba es que mucha gente empezaba a entrar al mercado de trabajo porque necesitaban trabajar, porque había menos empleo, entonces había más competencia. Martín, te paso una pregunta. Sí, dale, obvio. Tiene que ver, viste que veo que la desocupación está muy alta y la pobreza muy baja, va entre el 92 y prácticamente el 2001. ¿Tiene que ver Sí. con la especificación del 1 a 1? Digamos, donde cuando vos medís la pobreza por la cantidad de ingresos que vos tenés, por ahí vos tenías la capacidad, a lo mejor de un peso, un dólar, de poder comprar ciertos bienes y a lo mejor la tasa de desempleo no era como me decís vos, que por ahí no había tanta gente volcada al mercado. ¿Tiene que ver con eso también o no? Un poco tiene que ver, especialmente en verdad lo que ayuda no es el uno a uno en sí mismo, sino es la estabilidad de precios. Porque la mayoría de las economías del mundo en los 90 no tenía un tipo de cambio fijo con el dólar, no tenía una convertibilidad. Y la evolución de la pobreza se mantenía estable. Si miramos un poco más en detalle, en verdad, la mayoría de los países mejoraron la situación de pobreza. Nosotros no. En Argentina en los 90 empeoró. Empeoró poco, pero empeoró. Y digo poco en comparación con lo que fue después. Entonces, el hecho de que vos puedas comprar, porque un peso era un dólar, significaba que para los argentinos era muy barato consumir bienes, porque los importabas a un peso, un dólar, ¿se acuerdan? El todo por 2 pesos, lo que tenía la edad, podías comprar un montón de cosas, pero eran bienes. Los servicios en Argentina eran caros, porque en ese sentido es el efecto opuesto. Pagar los sueldos en dólares eran caros. Era la época en la que Argentina tenían los sueldos en dólares más altos de América Latina, ¿no? Que es lo opuesto a lo que está pasando ahora. Entonces, los bienes y servicios que están en dólares, sí. El hecho de que en ese momento estuvieran baratos favorece que la pobreza sea baja. Pero especialmente lo que ayuda es la estabilidad, porque el pico que se vio en el 89 es por la hiper. Eh, el problema que ocurre a partir del 2016, ahora, tiene más que ver con la inestabilidad de los precios y la inflación, que en 2016, a partir del 2017, en realidad, la inflación fue cada vez más alta. Y se supone que este año puede que, ahora está más o menos calculándose en el 70% y tal vez cierre más arriba el año. Obviamente puede pasar cualquier cosa. Pero fíjense lo fuerte que cayó el desempleo. Estamos hoy por hoy en 7% de desempleo. Estamos, porque no me llega la serie, pero estamos casi al nivel mínimo de desempleo de los últimos 25 años en Argentina. Y aún así el nivel de pobreza es mucho más alto. Tiene que ver con que el problema es que los ingresos son bajos. Parte es que eh, el Estado tiene sueldos más bajos que varios sectores privados y el Estado es uno de los principales, si no el principal empleador del país. Em, Parte es que mucho empleo es informal, los monotributistas y los que ni siquiera están anotados, digamos, eh, cobran muy poco y tienen muy pocas garantías, muy pocos beneficios. Entonces, ese contexto es bastante malo y ayuda a entender lo que está pasando acá. Em, entonces, el muy fuerte interés de los economistas para entender qué es lo que pasa con el desempleo es por la muy fuerte conexión entre el desempleo y la pobreza. Entonces,
hablando, ¿no? del desempleo, lo que podemos decir es, bueno, eh, el desempleo en términos generales se lo encuadra en dos tipos. El desempleo que se lo llama voluntario y el involuntario. Dentro de los voluntarios también se lo subdivide en el voluntario friccional o transicional, y básicamente es cuando alguien está cambiando de trabajo, porque a vos te preguntan si estás trabajando o no, no importa otra cosa que si vos trabajaste o no. Si justo te tomaste 2 semanas entre un trabajo y el otro, vos vas a figurar como desempleado para las estadísticas. Pero si es porque estabas cambiando de trabajo, la verdad en el fondo no es nada malo, simplemente es un dato. El estructural, ese ya es más grave y es un tipo de desempleo que se correlaciona mucho con un problema de tu economía no está generando los trabajos adecuados para la capacitación de las personas que tenés. Entonces, este ya es un poco más grave, porque ahí tenés un problema de que, por ejemplo, podría ser que tenés mucha gente estudiando una carrera universitaria, o sea, hay una inversión muy fuerte en la capacitación y que después no tiene salida y no tienen ganas de trabajar por un salario menor de lo que, o sea, por el salario que les están ofreciendo. Y después, el más grave de todos sería el desempleo que es involuntario, que ahí ya el mayor problema que tenés es no tenés ni siquiera o no estás generando ni siquiera el trabajo que permitiría que las personas tengan un ingreso. Ya no estamos hablando de que el ingreso sea lo que las personas querían. Ya ni siquiera es un mínimo, ¿no? Ahí veo que hay un comentario sobre los ingresos. Em, y sí, ese es el dato que usa el INDEC para determinar la canasta básica. Una única declaración que vale la pena hacer, probablemente ya la hayan escuchado, es se calcula en base a una familia tipo. Entonces, hay que también tener esa consideración a la hora de medir los ingresos. No es que esté bien que en la Universidad de Buenos Aires los ingresos arranquen en 50.000 pesos, simplemente es un contexto de tal vez los datos que ustedes reciban de formas individuales, ¿no? Pero bueno, un nivel de pobreza como los que tenemos ahora en la economía argentina están explicados en base a que los niveles de ingresos son bajos. No hay mucha más vuelta que eso. Entonces, bueno, acá tengo otro cuadro, otro gráfico que nos mostraría cómo ha evolucionado, por un lado, la capacidad ociosa industrial, ¿no? Ese número que les decía antes, y que es la línea más clarita, y la línea más oscura es la tasa de desempleo, ¿no? Y ahí vemos los dos momentos distintos que les mencionaba antes, entre los 90 y los 2000. En los 90, la capacidad ociosa no aumentó, no creció. O sea, básicamente la economía argentina seguía, en términos de capacidad de producción, operando en un nivel estable. O sea, la economía crecía, había inversión y se mantenía la tasa de ocupación. Pero aumentaba mucho el desempleo. Eso significa que teníamos un tema de que había cada persona ingresando al mercado de trabajo, la economía crecía, pero no se generaban demandas de trabajadores. Y es distinto al escenario del 2001 en adelante, donde creció el desempleo, pero también creció la capacidad ociosa. Y eso es, bueno, la crisis del 2001, lo que pasó fue que toda la actividad económica se frenó. 10% de caída del PBI en el 2002. Eso lo que está diciendo es que muchas empresas dejaron de operar, entonces generaron mucho desempleo por ahí. Y la reactivación posterior ya vino con un acompañamiento de una caída de la tasa de desempleo y el nivel de ociosidad también se mantuvo bajo. Em, si entramos un poco más a hablar de la oferta de trabajo, o sea, las personas que se ofrecen a sí mismas, ¿no? Si la medimos para toda la economía, principalmente podemos entender que es, bueno, por un lado la cantidad de trabajadores, por otro lado
la propensión que hay para que participen los distintos grupos en la actividad económica, ya sea grupos entendido por cualquier tipo de grupo y por lo que la cultura de un país determine, y lo digo de esa forma porque Argentina ha tenido un historial muy de el hombre es el que trabaja y por suerte eso ha ido cambiando bastante a partir de los 90, pero sigue siendo una sociedad donde trabajan más hombres que mujeres y también donde el desempleo es más grave entre mujeres que los hombres. O sea, aún siendo menos parte de la fuerza de trabajo, tienen menos trabajo las mujeres. Pero también podemos hablar de países como Arabia Saudita, donde en verdad la mujer no puede trabajar. Entonces, la oferta de trabajo en Arabia Saudita es mucho más chica que la de Argentina, solamente por el hecho de que las mujeres no pueden trabajar directamente. O sea, el 50% de tu población no la dejas trabajar. Y edad también tiene que ver con, bueno, cómo son los patrones laborales, porque en países por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, muchas personas dejan de trabajar a los 55, 60 años, se retiran, se jubilan y no trabajan más. En otras sociedades, donde tal vez es más económicamente inviable hacerlo, como la nuestra, en verdad, las personas trabajan hasta llegar a la edad de jubilación o inclusive después. Entonces, esas situaciones te cambian cuál es la cantidad de oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque las personas van a seguir o no en la actividad económica en función a esas particularidades. Y el contexto macroeconómico también incide bastante, porque en situación de crisis eh, hay más personas que no tienen el interés de trabajar porque ven menos posibilidades de encontrar trabajo, entonces tal vez trabaja menos y cuando la actividad económica está bastante mejor, pueden volcarse al mercado. Entonces, acá de vuelta les traigo la evolución, ¿no?, de lo que es la tasa de actividad y la tasa de empleo. La tasa de actividad es la línea de arriba y, y vemos, como les decía antes, ¿no?, que en los 90 empezó a subir arriba del 40, llegó al 42, y la segunda instancia donde pega un salto es en la crisis del 2002, que se nivela en el 46%. Y la tasa de empleo es, bueno, cuánto trabajo realmente existía. Entonces, ese aumento del desempleo en los 90 se explica con cómo aumentaba muy fuerte la tasa de actividad, pero el nivel de empleo eh, se mantenía o caía, ¿no? Y después, bueno, por suerte mejoró el nivel de empleo, pero se estabilizó en el 2007 y a partir de ahí sube y baja y un poco como la tasa de actividad. Entonces, esto habla de la oferta de trabajo en la Argentina, en cómo estamos. Y si cruzáramos, ¿no?, la tasa de actividad y la pobreza, de vuelta podríamos ver en un primer instancia, en los 90, cómo ese pico por la hiper no tuvo una incidencia muy fuerte en sí en el mercado de trabajo, pero como si lentamente el fenómeno de aumento de la pobreza a partir del 94 también se alinea con un lento aumento en la tasa de actividad y ya fue muy fuerte en el 2002-2003 cuando en verdad el incremento en la pobreza fue muy significativo. Entonces, otra forma de interpretar ese segundo crecimiento en la tasa de actividad tiene que ver con la necesidad de las familias de ya no es más el jefe de familia, jefe de hogar, históricamente hombre, el que tenía que ir a trabajar. A partir del 2002, bueno, nivel de pobreza de 50%. Cualquiera que pueda generar algún ingreso, que salga, trabaje y lo traiga. Entonces, ese segundo shock en la tasa de actividad lo podemos encontrar muy fuertemente vinculado con ese muy fuerte aumento en la pobreza y el cambio. En términos de actividad, lo interesante es cómo la posterior reducción en la pobreza no tuvo el mismo efecto sobre la tasa de actividad. También habla cómo la gente se fue dando cuenta, especialmente en términos de la mujer empezó a trabajar y se logró ese lugar y ya no es tan fácil en términos culturales que vuelva a quedarse afuera del mercado.
muchas veces porque además era la que generaba el ingreso más importante en la familia. Em, Así que la tasa de actividad tiene esa correlación también, un poco menos marcada que el desempleo, pero puede forzar a la gente a insertarse y afectarte la oferta de trabajo. Y si viéramos, ¿no? la oferta de trabajo graficada, ¿no? Como tanto nos gusta a los economistas, cuando graficamos la oferta de trabajo, lo que definimos como el precio en este caso es el salario, por eso en el eje vertical, en vez de P, está la W de salario. Los economistas usan mucho las letras en inglés. Y en el eje horizontal, las cantidades están definidas como horas de trabajo, y L de labor, o labor, que también viene del italiano, porque en inglés lo tomo del italiano. Em, y vemos que la curva es medio rara, en función a lo que conocemos de las curvas de oferta que habremos visto hasta ahora. Eso tiene un poco que ver con el hecho de que la curva es bastante vertical, porque por más de que haya un salario infinito, la, la restricción de cuántas personas hay en un país existe. Entonces, tardás años o décadas en que nazcan y crezcan las personas para poder convertirse en fuerza de trabajo. Entonces, bastante vertical, bastante inelástica, usamos la palabra. Tiene esta pancita que lo que está representando es cómo las personas reaccionan a los niveles de salario en la vida real, y tiene que ver que a medida que los salarios aumentan, hay más cantidad de personas interesadas en trabajar y trabajar más horas. Pero hay un punto en el que ya no van a dedicarle más horas al trabajo porque les está comiendo el tiempo de ocio, el tiempo de descanso. Entonces hay un punto, hay un nivel salarial en el que en verdad la oferta de trabajo se reduce. Porque ya la mayoría de las personas ya no quieren trabajar más horas, no están interesadas. Entonces pega esa curva y vuelve, ¿no? Y si miramos el crecimiento poblacional que podría explicarnos, ¿no? Este desplazamiento de la cantidad de oferta de trabajo, ahí vemos cómo Argentina tiene un 1% de crecimiento, que habla de que la oferta de trabajo está creciendo de una forma más sostenida que un país como Alemania, que su crecimiento es 0,3. O sea, básicamente Alemania está cerca de enfrentarse a un problema de falta de trabajadores, porque en el momento en el que deje de crecer, si su economía se mantiene creciendo, una parte de ese crecimiento se explica porque hay más gente trabajando, más que antes. Pero si tenés menos gente, tenés un problema, porque si creces al 0%, no vas a tener más gente. Y además, como está Polonia el día de hoy, si está en cero, el siguiente riesgo es que tu tasa de crecimiento se vuelva negativa, que en algunos países de Europa ya ocurre. Entonces, ¿cómo vas a mantener o a hacer crecer tu economía si tu población, que es la fuerza de trabajo, se achica? Es mucho más difícil. Motivo entre los cuales, para entender que China, con este 0,4% de crecimiento poblacional, haya hace unos años abandonado la política oficial de un hijo por familia. Porque China se estaba acercando muy rápidamente a un problema de que iba a empezar a tener un crecimiento poblacional negativo. Entonces, un país que crece al 8-9% anual no puede crecer a tasas tan altas continuamente si no te quedas sin trabajo. Ahí veo un comentario de Damián que es muy certero, sí. No tenía, no tenía en mente o presente ese trabajo en particular del que estás hablando, pero hay un montón de proyecciones, especialmente para países como los europeos, que ya hace varios años que ven ese riesgo real, porque tienen crecimientos vegetativos, o sea, de tu propio nacimiento, menores a los que necesitan para mantener la población. La única razón por la que varios países de Europa lo compensan es por la inmigración. Y Alemania es uno de ellos, en realidad. Y sí, hay países que en verdad, acá tengo Canadá, el 1,4% del crecimiento poblacional, es principalmente explicado eh, por inmigración. Porque en verdad la tasa de nacimientos en Canadá es baja.
Lo que pasa es que es un país que atrae muchos inmigrantes. Eh, no, había leído una estadística, no quiero mentirles, y tendría que buscarlo, pero algo así como el 30% de la población canadiense no nació en Canadá. Eh, Eso te habla de, bueno, eh, uno de los caminos que tienen muchos países para aumentar la fuerza de trabajo es a través de la inmigración. Especialmente le resulta muy práctico a los países desarrollados con niveles salariales altos porque tienen factores de atracción muy económicamente tentadores, ¿no? Y, y si pensamos en la demanda de trabajo, ah, perdón, em, bueno, está también si la problemática del régimen previsional. Lo que también ocurre de ese lado es vos tenés dos formas de resolver ese, ese problema. Uno es trayendo más trabajadores, el otro es corriendo la edad de jubilación o recortando los beneficios, que también es una estrategia que siguen. Es definitivamente un problema y muchos de estos países también lo ven con preocupación, pero tienen otras formas también de disminuir o patear la pelota para adelante. Pero el problema de la fuerza de trabajo y la población es más difícil porque tenés que atraer gente de alguna forma. No puedes patearlo para adelante, lo tenés que hacer. Si lo pensamos del lado de la demanda de trabajo, eh, eh, los principales elementos que miran, ¿no? Los que demandan, es la productividad del trabajo, ¿no? O sea, si las personas son muy productivas, tal vez necesito menos personas. La estructura productiva, si yo tengo una fábrica que está totalmente robotizada, probablemente necesite menos personas que si tengo que recolectar uvas, donde es muy difícil que encuentre máquinas que puedan recolectar bien las uvas. Y de vuelta el contexto macroeconómico, porque si las compañías o podría ocurrir también en el Estado, ¿no? Ven que la actividad económica no le va a ir bien y la demanda de servicios va a ser menor, tienen menos necesidad de contratar personas. Y la forma en la que graficamos esto ya es más normal a lo que normalmente usamos los economistas, que es trazando una curva de demanda de trabajo que tiene esta pendiente. Y acá de vuelta, en los mismos ejes, ¿no? Salario y trabajo. Y esa demanda, y esa forma de la curva de demanda, en términos económicos, muchas veces se la puede asociar directamente con lo que tiene que ver con la productividad de esos trabajadores. Porque lo que nos está explicando este gráfico es, a mayor demanda de trabajadores, menor nivel salarial se espera que tengan en esas ocupaciones. Y para no quedarme nada más con esta cuestión gráfica, les voy a mostrar este otro gráfico también, que lo que nos está mostrando es los distintos globos representan los distintos sectores, ¿no? Que están en la lista de la derecha. De izquierda a derecha es la lista de arriba a abajo. Y el tamaño de la bola es la cantidad de personas que hay en cada uno de esos sectores. Y lo que vemos es que a medida que estamos más a la izquierda, los niveles salariales, ¿no? Que es el eje vertical, son más altos. Y ahí tenemos trabajos que es definidos como, bueno, gerencia, ¿no? Y lo que serían jefes, dueños, administración y finanzas, computación, arquitectura, que en general, arquitectura e ingeniería, esta pelotita que está medio suelta, que está más arriba del resto, es legales. Y a medida que nos vamos corriendo hacia la derecha, vemos que las bolas se hacen un poco más grandes y también los niveles salariales se hacen más bajos. Y ahí tenemos actividades como granja, pesca y forestación, sector de producción, mantenimiento, ocupaciones de la industria productiva, pero no las altamente técnicas que entrarían
probablemente en algunas posiciones de ingeniería, transporte y mudanza, que son sectores mucho más intensivos en mano de obra, en personas. Las pelotas son más grandes, o sea, hay más personas ahí trabajando, y además tienen niveles salariales más bajos. Entonces, este gráfico nos muestra también cómo es esta demanda de trabajo. Más a la izquierda, más a la derecha nos movamos, menores salarios hay en general, y si vemos la lista de ocupaciones, son las mismas ocupaciones que nosotros notamos que requieren más cantidad de personas. La construcción es un sector que demanda mucha cantidad de personas. El transporte y la mudanza utiliza mucha fuerza de trabajo manual, humana. Mientras que, por el otro lado, si hablamos de computación, si hablamos de ingeniería, son trabajos que requieren menos cantidad de individuos y que además tienen, en general, muchísimo más capacitación previa. Y se espera que generen más valor agregado en esos términos. Y este sería el comportamiento de la demanda de trabajo. Después, obviamente, vamos a poder encontrar adentro de los distintos sectores subsectores que probablemente se comporten muy distintos que otros. Si pensamos construcción y extracción, ahí está incluyendo a todos los trabajadores de la construcción en una ciudad con los que trabajan en los pozos petroleros que tienen de los salarios más altos que hay en una economía. Pero bueno, eso te puede pasar, ¿no? Pero fíjense cómo, a pesar de que el salario de los que trabajan en extracción de petróleo o de minas tienen salarios muy altos, lo bajo que serán los salarios del sector de la construcción, que la pelota en sí es baja. Y lo mismo se puede hacer con distintas profesiones que algunos gozan salarios más altos, bastante más altos que los salarios de otros individuos dentro de la misma profesión. Así que bueno, con eso creo que llego al fin. Nada, bueno, quedaba esta pequeña slide con un par de comentarios de teóricos sobre qué es lo que dicen las dos corrientes más fuertes del pensamiento económico. Los clásicos plantean que los problemas de desempleo, clásicos le hace también los neoliberales, le hace los liberales económicos, porque liberales en lo que entiende el resto del mundo es distinto al liberal como lo entendemos en Argentina. Lo que plantean es, si hay desempleo, el problema está en que los salarios son muy altos, entonces las empresas no quieren contratar. Si los salarios fueran menores, contratarían más. Entonces, simplemente lo que hay que pasar es se tiene que ajustar porque las empresas paguen menos. Mientras que los keynesianos lo que plantean es, ojo, estos ajustes no se van a dar porque las personas no van a querer trabajar por menos plata. Y si querés que eso ocurra al mismo tiempo, tal vez vas a tener que esperar que pasen muchos años con mucha gente sin trabajo, con mucha gente sin empleo, y ya vimos lo que pasaba y la correlación que hay entre el desempleo y la pobreza. O sea, te dicen, la interpretación que se hace es, bueno, la gente va a vivir mal mucho tiempo para que realmente ajusten por ese lado. Entonces no es sano, no está bien. Entonces un poco ahí está la puja entre las dos corrientes teóricas. Si no haces nada, que el planteo de los clásicos, liberaliza, el mercado va a ajustar solo. La respuesta es, ojo, porque hay ciertos tipos de ajustes, los que están a favor de la intervención, ciertos tipos de ajustes que o no se van a dar nunca, porque vas a tener conflictividad social, como es el caso de Argentina, o en realidad va a pasar tanto tiempo hasta que eso ocurra, que en el medio la gente va a sufrir, y eso no está bueno. María Laura, ahí veo tu comentario. Mirá, yo las clases las veo, tengo acceso. Si me decís que ustedes no las pueden acceder, voy a tratar de postearlas, colgarlas de alguna otra forma. Pero se puede, sí. Sí. No, lo que pasa es que la plataforma de la universidad las tiene un tiempo y ya después ya no están más online. Y la profe de economía antes nos las dejaba como en YouTube, entonces las podíamos descargar y la tenemos como apoyo para poder seguir viéndolas. Ok. Se pueden ver en línea, pero no se pueden descargar.
Sí, sí, ahora te entiendo. Bueno, voy a ver cómo hacerlo. Le voy a preguntar a Federica. ¿Ok? Bueno, con eso cerramos el día de hoy. ¿Verdad? Quería arrancar con otro tema, pero bueno, me perdí como 15, 20 minutos con el problema de la desconexión. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.